Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo a todas, a todos. Hay viejos conocidos que hacía tiempo que no veía, así que un gusto grande poder compartir este rato con ustedes. Eh, la verdad que, bueno, en primer lugar, felicitarlos al foro porque hay muchos encuentros. Esta historia del Zoom nos obliga a reunirnos virtualmente y a poder pensar cosas que tienen que ver con la coyuntura y cosas con lo que viene después. Decía el otro día Pedro Saborido que las cosas hoy se dividen entre lo que se puede hacer por Zoom y lo que no. Así que podemos pensar y podemos elaborar propuestas de cara al futuro. Eh, el título es un poco ambicioso tal vez, pero tiene que ver con una idea que trajo un querido compañero como Hugo Villar y Mario Barrios, hablando con Walter en algún momento, nos planteaban la posibilidad de pensar alguna cuestión referida a cómo rearmar una nueva urbanización en la Argentina, ¿no? Eh, Así que yo voy a ir tirando algunos datos, tengo un montón de información, no los quiero llenar de información, pero la idea es que podamos pensar algunas cuestiones, algunos problemas y ver cómo le encontramos la solución. Eh, en general en las universidades tenemos que los investigadores generan preguntas y los que venimos de la ingeniería, normalmente más que preguntas buscamos soluciones siempre. Siempre estamos viendo cómo resolver las cuestiones. Con Jorge tenemos un origen común, con algunos años de diferencia, pero tenemos un origen común y en realidad cuando nos toca gestionar siempre estamos viendo dónde está la solución, ¿no? Yo cuento que doy clases de manera muy extraña en este último tiempo. Estoy dando en una tecnicatura para no docentes que tiene que ver con la gestión de la educación. Me saco el gusto en una escuela que tenemos en Wilde, en Villa Azul, que formamos maestros mayores de obra. Yo originalmente soy maestro mayor de obra, entonces doy un par de clases ahí y en algún fines, lo cual me hace muy feliz porque son de las cosas que más disfruto, pero también doy en grado, ¿no? Doy en Ingeniería Civil de la UTN en Avellaneda, doy la última materia que es proyecto final, y, y ahí me suceden dos cosas extrañas este último año. En primer lugar, históricamente nunca llegaron más de 22 pibes al último año de Ingeniería Civil, ¿no? Venimos con esta historia que nos faltan ingenieros, y este año tenemos 42. Entonces me puse a pensar, digo, ¿por qué tenemos 42? Y en realidad tiene que ver con los planes de mejoramiento de la ingeniería que se hicieron hasta el 2015. Los efectos en la educación siempre se ven a lo largo del tiempo, se ven 5, 6, 8 años después. Y estamos empezando a ver eso. Lamentablemente, venimos de un periodo como el del macrismo, donde, ahora que están de moda las curvas, nosotros veníamos creciendo casi en una curva a 45 grados y se amesetó esa curva. Y en ese amesetamiento, lamentablemente, vamos a ver el impacto dentro de unos años también. Y también doy en un posgrado que armamos con el Consejo Profesional de Ingeniería Civil hace unos años, con 3 regionales de la UTN, Avellaneda, Pacheco y Buenos Aires, y la Facultad de Ingeniería de la UBA. Una ingeniería que es algo así como ingeniería urbana, algo de lo que uno ha practicado durante la vida profesional también mucho. Y allí, fundamentalmente, lo que discutíamos cuando hablábamos de esta carrera, los ingenieros nos planteábamos ver los que venían del transporte más transporte, los que venían de la energía más energía, los que venían de, no sé, de las cuestiones estructurales más estructura, y en realidad yo planteaba que lo que teníamos que hacer es humanizar a los ingenieros un poco más y ponerlo en vínculo con los temas sociales. O sea, porque si no después vemos ingenieros que se comportan de esa manera, con números nada más. Y la verdad que la vida es un poco más compleja que los números y requiere otro vínculo. Entonces, a partir de esa maestría, empezamos a pergeñar algunas cuestiones que tenían que ver con
un concepto que para mí es clave. El siglo XXI es el siglo del conocimiento multidisciplinario. Ya no van a ser las disciplinas como las conocimos todos nosotros, la mayoría de todos nosotros que nos educamos en el siglo XX, que teníamos un formato de formación, sino que básicamente va a haber problemas a resolver que nos demanda la sociedad y a partir de ahí el tema de la multidisciplinariedad para resolver estas cosas. Ahí con Cachito Opinión compartimos un grupo, una red, que es la RUC, donde tomamos el tema ambiental a partir del Laudato Si. Y los problemas ambientales son problemas complejos e interdisciplinarios, no lo aborda una sola disciplina. Por más que armemos o hagamos, no sé, o formemos licenciados o ingenieros ambientales. O sea, hay una cuestión multidisciplinaria. Entonces, básicamente, lo que a mí me permitió este pequeño contexto de formación y de docencia que me toca en este tiempo, pensar algunos temas urbanos, básicamente. Y cuando uno mira la Argentina, va a ver que prácticamente, si uno mira todo el país, hay una L, donde está concentrado prácticamente todo en la Argentina, ¿no? Y esto es un problema histórico. Si uno ve de Córdoba, llega a Rosario y baja pasando por Buenos Aires hasta La Plata, prácticamente ahí está concentrado lo que en algún tiempo no muy lejano se piensa que para el 2050 va a ser una gran megalópolis. Porque una megalópolis es cuando se van sumando distintos conurbanos, ¿no? Nosotros el AMBA era el primer cordón, ahora es el segundo, es el tercero y se sigue ampliando. Con lo cual, claramente, el concepto de megalópolis va cambiando sustantivamente. En el mundo está estudiado, hay 20 megalópolis que están en situaciones de contextos muy complejos, entre los cuales está la Argentina, está Buenos Aires, el AMBA, ¿no? Básicamente. Y yo creo que la pandemia lo que ha puesto digamos, expuesto básicamente, son una cantidad de problemáticas que nos invitan a pensar ese día después y ver qué solución le damos a este tipo de aglomeraciones urbanas. Voy a dar algunos datos. Primero, mitad del siglo XX, el 80% de la población era rural, solo el 20% era urbana. Para el 2050 la relación va a ser al revés, es decir, vamos a tener un 80% de población urbana y 20% rural, a nivel internacional, a nivel mundial. En Argentina la situación es mucho más compleja. El 40% de la población argentina vive en 6 ciudades. Esto que le nombré es AL prácticamente. Si uno saca a Tucumán y a Mendoza, en 8 ciudades prácticamente está establecido la urbanidad en Argentina. Argentina tiene el 92% de su población es urbana, que junto con Singapur y con Bélgica, entre otras, hay alguna más por ahí, creo que Dinamarca también está por ahí, son las ciudades más urbanizadas del mundo. Esto quiere decir que hay una gran concentración en pocos espacios y el resto del territorio está prácticamente vacío. Tiene muy baja cantidad de población por kilómetro cuadrado. El 70% del flujo de bienes y servicios prácticamente está concentrado en 5 ciudades, ¿no? Y esto tiene que ver en realidad con lo histórico, digamos. Tiene que ver con eso de generar una sociedad y un país unitario, con el centro del puerto, y a partir de ahí se generó el crecimiento. Por eso así está el transporte. Bueno, no me voy a poner a hablar de esto, todos conocemos la bibliografía al respecto, Scalabrini Ortiz, todos los autores que han desarrollado este tipo de cuestiones. El 30% de los establecimientos productivos están en el AMBA, el 30%. Y el 60% de las pymes están concentradas en el AMBA. Vamos a ver lo que pasa después porque claramente la situación ahí es bastante más compleja. Pero el problema principal tiene que ver con el uso de la tierra, porque esto lo que generó es una enorme concentración de riqueza y por supuesto mayor desigualdad. Porque aparte esto abarca
distintas problemáticas. Después voy a hacer un punteo de temas, puede ser muchos más, se le pueden hacer aportes a esto. Pero voy a dar un dato que me impresionó. Ayer leí un artículo en Santa Fe, lugar donde se está discutiendo, ahí un compañero hablaba de Vicentín. Y te voy a dejar un dato. El 60% de la tierra de Santa Fe está en manos de 0,06% de dueños, de propietarios. Si esto no es desigualdad, no sé qué nombre ponerle. Pero claramente ahí tenemos un problema, porque también está la reacción que existe y lo que sucede a partir de este tipo de emprendimiento. Hay una fuente, el CETEP viene trabajando estos temas también de repoblación. Hace poco ellos tiraban algunos datos. Por ejemplo, el 1% de los productores tiene el 36% de la tierra, que por supuesto es la tierra más fértil. Gracias. ¿Querés ponerlo de nuevo? Esperá. A ver, ahora. Es la tierra del núcleo. ¿Cómo de nuevo? El 51% de las familias agricultoras, esto es lo que defiende fundamentalmente la gente del CETEP, tiene el 2%. Fíjense la diferencia. Es tremendo. Con lo cual, claramente, ahí tenemos un problema que tiene que ver con varias variables, pero básicamente con el uso de la tierra. ¿Lo entendiste? ¿O no? Ana Colotti tiene problema con el micrófono, tiene que apagarlo. A ver, lo pongo. Ahí está, perfecto. Gracias. Termino en el marco teórico. No quiero tengo muchísimos datos por acá, porque la verdad venimos trabajando este tema, y la verdad que todos los datos son tremendos, ¿no? Y a nivel internacional, pero sobre todo en Argentina. Pero voy a tirar algunos más, solamente un par más. Uno es el tema de seguridad, que lo voy a dar después. Pero, por ejemplo, Toffler, en algo que planteaba antes mi tocayo, que viene trabajando todo este tema de la nueva era de la información a partir de varios libros, hace varios años ya, hablaba y viene hablando últimamente de las ciudades obsoletas, y lo planteaba que eso iba a ocurrir al minimizarse el contacto personal, ¿no? Como si hubiera adivinado que iba a venir alguna pandemia y íbamos a tener este tema de distanciamiento, aislamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, claramente hay mucha bibliografía que plantea la dificultad que tienen el tema de estos grandes conglomerados urbanos que generan desigualdad, concentración de riqueza, diferencias abismales en cuanto a determinadas situaciones. Yo he listado una cantidad de problemas. Un primer problema es el hábitat. Nos piden que la cuestión sanitaria no salgamos, pero hay barrios donde no tienen manera de quedarse adentro, están absolutamente hacinados. Hay muchos barrios en nuestros conurbanos que están hacinados, y en la ciudad de Buenos Aires con un notable hacinamiento, con lo cual es muy difícil, sumado a carencia de agua potable, de desagües cloacales. Entonces, hay lugares que tienen, no sé, bueno, lo que pasó en la Villa 31, ¿no? Le cambian el nombre, Barrio 31, pero tienen los mismos problemas. O sea, hubo muchas semanas que estuvieron, casi 3 semanas, que estuvieron sin agua potable, por una rotura con una cañería. Pero hay lugares que ni siquiera se accede al agua potable. Ni hablar de la cloaca. Los servicios de cloaca estamos lejísimos, porque dentro de todo el agua potable, en toda esta zona del AMBA, llega a un porcentaje bastante alto, es poco lo que queda. Sí tiene problemas que todavía no se pudieron subsanar, históricos, de mantenimiento, ¿no? Hay estudios de la vieja obra sanitaria que en la década del 60 ya había que cambiar gran parte de las cañerías, cosa que todavía estamos lejos de lograrlo. El otro tema es el consumo eléctrico. Acá, muy cerca, yo vivo en Sarandí, en Villa Domínico, hay personas que hace 4 días o 5 que no tienen luz eléctrica. Y no hay respuesta de SUR, y no hay respuesta de la prestataria del servicio. Y no han invertido, y han cobrado tarifas altísimas en estos últimos 4 años, y eso no ha habido inversión. No ha habido inversión.
Claramente, los servicios sanitarios, el consumo eléctrico, más el hábitat, hacen cuestiones básicas, necesidades básicas, que no están satisfechas y que gran parte de la población, y creo que esto se va a complicar a la salida de la pandemia. El otro problema son los residuos sólidos urbanos, un enorme problema que tenemos y que las ciudades y estos conglomerados siguen generando más residuos y sin posibilidad de poder resolverlos. Claramente el SEANSE está en el límite y todavía no encontramos salidas a este tipo de situaciones, y hay lugares como, voy a usar Avellaneda, que es lo que más conozco, pero Villa Inflamable tiene una dificultad complejísima para resolver. El transporte pasa a ser, fíjense que lo primero que se acota en este tiempo, cuando hubo mayor transmisión del virus, fue el tema del transporte público. A mí me llamó hace unas semanas atrás Fernando Grey, cuando la ciudad había liberado un poco esto, el tema de comercio y algunos trabajos, y no pudimos medir exactamente, pero el incremento de transporte público se había multiplicado. Se había multiplicado en un porcentaje apreciado, y claramente el virus empezó a circular a mayor velocidad. El transporte es un gran y un enorme problema en estos conglomerados. Y voy a dar dos más, y me voy a quedar acá para no hacerlo más largo. Uno es el empleo. Claramente el empleo pasa a ser un problema clave, fundamental. Y otro tema es la seguridad ciudadana. Claramente el tema de la seguridad tiene unos bemoles muy complejos, y hoy se están notando, estamos teniendo enormes problemas en nuestros barrios con esto. Y voy a dar algunos datos que a mí me impresionaron. Cuando me puse a trabajar el tema de la seguridad, hay estudios que ya vienen de hace rato, pero por ejemplo, pérdida de salud y vidas humanas por hecho de violencia, aproximadamente, hay distintos autores, rondan el 2% del PBI de toda Latinoamérica. Y eso es exactamente el gasto de educación primaria en toda la región. No sé si me escucharon. El 2% de lo que se gasta por hechos de violencia equivalen a el gasto de educación primaria de toda Latinoamérica. Es enorme este gasto. Ahí hay distintos estudios que se hicieron. Bueno, Londoño y Guerrero, por ejemplo, son autores que trabajaron en esta transferencia de recursos entre víctimas y victimarios, que equivale aproximadamente al 2,1% del PBI. Es prácticamente es enorme. Ustedes fíjense en que en educación, en educación universitaria no llegamos al 1% del PBI. Lo máximo que habíamos logrado en el total de toda la educación era el 6%, ¿se acuerdan la ley de garantizar el 6% del PBI? Bueno, con Macri bajamos casi al 5% y estamos hablando del 2,1% del PBI. Con lo cual, claramente, aparecen ahí dos elementos que en Latinoamérica son clave. Uno, que esto se facilita ante mayor desigualdad, se fagocita este tipo de problemas, y sobre todo en esa distribución de la riqueza, que es uno de los problemas más serios que tenemos. Digamos, esto es para ser muy rápido y hacer un contexto. Hay un montón de cifras, hemos publicado algún artículo hablando de estas cosas. Aparecen distintas ideas, distintas informaciones, pero básicamente es para que tengan una idea de cuál es el problema que estamos visualizando. O sea, básicamente es conglomerados urbanos muy concentrados y que habría que distribuirlos, ¿no? Y aparte, esa repoblación debería ser productiva y sustentable, ¿no? Porque para no repetir errores de cómo se fue repoblando y cómo fueron los flujos migratorios. Entonces, como les decía, a partir de algunos compañeros que empezaron a traernos estas ideas, las empezamos a pensar. Yo tampoco dije, nosotros hace 2 años venimos trabajando
temas de infraestructura pública, ¿no? El tema de obras públicas era un tema que nadie lo tomaba, parecía un tema tabú, y empezamos a hacer algunos análisis, y la verdad que nos sorprendimos con los datos que arribamos. Pero no me voy a meter en eso porque es largo. Entonces empezamos a trabajar entre la universidad, la cooperativa, la UST, en definir algunas cosas que por ahí Walter lo va a poder después profundizar un poquito. Pero me voy a quedar con algunas cuestiones clave. Primero, diseñar un plan de acción. Lo que nosotros decimos, bueno, esto es una idea de proyecto con un plan de acción que tiene que ser, como planteaba al principio Jorge, un hecho concreto. Porque si no nos quedamos en la investigación por la investigación misma. Está bueno en alguna rama, pero que requiere alguna solución. Entonces ahí pensar nuevas poblaciones ecosustentables, ¿no? Hay algunas cosas dando vuelta por ahí, no lo inventamos nosotros. En Europa hay algunos intentos de repoblar algunos lugares que han quedado poblaciones muy viejas, que no se han ido casi muriendo, establecimientos productivos históricos que quedaron en el camino y no pudieron desarrollarse porque no hay mano de obra, no hay población joven tampoco, y no es solamente una cuestión etaria, pero claramente tenemos que pensar en proyectar esas poblaciones hacia el futuro. Y pensamos en tres polos, básicamente, ¿no? En un polo estatal, un polo privado, un polo comunitario, ¿no? Nos parece que hay que hacer un esquema con eso. Le copiamos el hexágono virtuoso al amigo Zaccarini y en ese esquema empezamos a elucubrar algún marco teórico de esa idea proyecto para llevar adelante una repoblación. Porque aparte esto es inmediato, esto hay que hacerlo ya, porque si no se va a hacer cómo se hace, cómo se construyó estos aglomerados. No fueron planificados. Son muy pocas las ciudades argentinas que fueron planificadas. Uno puede pensar en La Plata y alguna que otra por ahí, pero son muy pocas. Todos fueron anárquicas. Y en la anarquía pasó lo que pasó. Y se dieron flujos migratorios de distinto índole. En los 90 la gente se iba de la ciudad, pero se iba a barrios cerrados. No es eso lo que nosotros queremos. Me parece que lo que tenemos que pensar son barrios ecosustentables, que tengan movilidad, que tengan interacción con el resto. Porque si no, lo que vamos a generar es mayor desigualdad. Y vamos a generar más problemas, no menos problemas. El segundo punto que nos planteamos es la concreción de un prototipo, es decir, diseñar un modelo de intervención. Es decir, a partir de pensar esto, que pueden ser de tipo, a partir de cierta infraestructura que existe, ¿no? Hay algunos de los compañeros, Mario Barrio planteaba, hay algunos establecimientos productivos que quedaron fuera de época, que se puede pensar fundamentalmente apoyados en la economía popular, porque esto no va a ir un empresario a invertir y hacer eso. Puede haber alguna cuestión de ese tipo, pero lo que estamos pensando es que el motor de todo esto tiene que ser la economía popular, donde el Estado acompañe, donde haya algún tipo de inversión privada que también tenga algún grado de inserción junto con la economía popular, pero claramente lo que estamos viendo, y otra cosa que expuso la pandemia, es que hay un 40% de economía informal, los datos más optimistas, yo creo que hoy eso tiene que ser más, y que claramente a esa informalidad no se va a resolver solamente por una cuestión de normativa del Ministerio de Trabajo. Digamos. Esto requiere salidas creativas. Con lo cual, esos modelos de intervención involucran lo económico, involucra lo industrial, involucra el empleo, porque nadie se va a ir a mudar a un lugar si no tiene laburo, se va a quedar cerca de los centros urbanos, que es lo que nos pasa. Y a su vez, porque es donde se puede de alguna manera algún mínimo de sobrevivencia para el trabajo informal. Entonces tenemos que generar ahí otra idea de repoblación que sea sustentable no solamente de lo ambiental, esto excede lo ambiental, pero también de lo ambiental, ¿no? Con esa característica. Y el tercer punto que nos planteamos, son los tres que vamos avanzando en este sentido, es el sistema de formación y capacitación. Es decir, tampoco sirve
que hagamos todo ese esfuerzo y ese traslado si vamos a seguir en un esquema de sociedad prepandemia. Porque otro concepto que también me parece importante señalar, yo no quiero una nueva normalidad que sea la vieja normalidad. Si la nueva normalidad es sostener la misma desigualdad, quiero otra normalidad que pueda superarla. Si la nueva normalidad es que el 40% del empleo sea informal y con mal pago, tampoco queremos eso. Si la nueva normalidad implica producir pero contaminar permanentemente, tampoco queremos eso. Y esa puja que tenemos que, bueno, si cierra porque contamina y si cierra nos quedamos con menos puestos de empleo, bueno, esa vieja disputa tiene que dirimirse de alguna manera a favor de una producción mucho más sustentable. Estamos pensando ahí en las industrias 4.0, pero también las industrias de producción, incluso agrícola, fundamental por el tema de la alimentación, una alimentación más sustentable. En fin, la capacitación tiene que ver con eso, la formación tiene que ver con eso. Y último concepto que quiero dejar para no extenderme. Esa formación no puede ser la misma formación que venimos dando. O sea, tenemos que revisar también la formación de básica nuestra y de nuestras universidades, claramente. Lo tenemos que revisar, tenemos que construir el conocimiento a partir de nuevos parámetros, a partir de nuestras vinculaciones. Y esto implica básicamente construir el conocimiento con la gente que va a vivir ahí, tener lo que nosotros llamamos asistentes comunitarios, que sean aquellos que vayan a su vez generando la conciencia y el trabajo allí mismo. Y por supuesto la alfabetización tecnológica, que también le robamos al amigo Sacanín. Creemos que no hay posibilidad de un desarrollo futuro si esto no se establece. No me quiero detener mucho, creo que el tema de capacitación y educación es un punto también importante en esto, pero básicamente este es el formato, el esqueleto de lo que estamos trabajando. ¿Cuál es la idea? No sirve de nada que esto se trabaje solamente en la universidad, sino que los distintos actores, actrices que tienen que ver con la posibilidad de pensar un modelo sean parte. No tiene que ver con investigadores y con ingenieros o con sociólogos, tiene que ver con todas y todos. Y no tiene que ver solamente con el Estado, no basta con que el Estado también solo lo pueda resolver. Creo que las organizaciones sociales acá tienen que jugar un rol realmente importante. La economía popular tiene que jugar un rol importante. Los emprendedores tienen que jugar un rol importante, porque esto va a generar también nuevas periferias y nuevos centros de desarrollo y abastecimiento. Que el flujo de bienes y servicios entre las distintas poblaciones también sea lo suficientemente dinámico para que permita generar recursos y poder trabajarlo de puertas adentro de esas comunidades. Así que bueno, básicamente esto es un poco la idea que venimos trabajando. Hay varias compañeras y compañeros que vienen también en esta misma idea. En el fondo yo creo que la mayoría, por las caras y los ordeos, venimos del mismo palo. Es la comunidad organizada, nada más que actualizada al siglo XXI, no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es poner el expertise de las cosas que se han desarrollado en ideas o fuerzas que nunca se pudieron concretar del todo por los avatares que ha venido sufriendo la Argentina, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con eso. En esto entran a jugar también los sistemas de representación, bueno, una cantidad de cosas que se haría muy largo hoy de mencionarlas todas. Yo quería dar un contexto, cómo llegamos a esto, y exponerle en principio los lineamientos generales de lo que estamos trabajando. Así que yo lo dejaría a Walter para que si quiere, en todo caso, completar. Walter está coordinando este proyecto que está en una fase inicial, donde los estamos empezando a escribir los primeros documentos, pero bueno, ya tenemos algún material como para empezar a caminar, y la idea es que podamos primero generar conciencia de la demanda, de esta demanda, y en segundo lugar empezar a pensar salidas y hechos concretos, que para eso necesitamos caminarlo y verlo con algunos
actores que son claves en esto. Así que Walter, yo te cedo, si te parece, para redondear esto. Muy bien, Jorge, buenísimo, gracias. Bueno, Jorge ya ha dicho prácticamente todo. Vamos a completar con, bueno, el proyecto al que se refiere y siguiendo la recomendación del general Perón con respecto al éxito, que el éxito se concibe, se prepara, se organiza, se realiza y se explota. Estamos terminando la concepción y empezando el de la preparación. Esto nace de un cuadro de situación que lo ha citado casi en su totalidad Jorge, con respecto al agotamiento del modelo poblacional de los grandes conurbanos, ¿no? Eso que hoy la pandemia pone al descubierto es una cuestión que viene de siempre. Justamente, una cuestión que vale la pena nos detengamos un momento, es los flujos migratorios que han hecho que... Hay un trabajo de la Universidad de General Sarmiento donde estudia las lógicas de población de los 41 estados locales del conurbano, ¿no? De donde surge que desde el 1914 al 2014 la tasa de asentamiento poblacional fue constante y pasamos de 1.400.000 a 14 millones que debemos andar ahora por allí. Fíjense lo notable de esto, que hasta el año 76, momento que empieza el industricidio y termina un ciclo del apalancado por el motor de explosión en el mundo, allí fue por la economía en el mundo y en la Argentina por la fuerza, que empezó un proceso que se llamó el industricidio. Avellaneda es un lugar específico para poder verificar esto. Avellaneda era el cuarto Producto Bruto Industrial del 50, en el año 50, teníamos frigoríficos, usina, mercado de la NARE, mercado frutihortícola, la CIAM, Ditela, en fin, una enorme producción industrial, y ocurría que el que venía a buscar trabajo lo encontraba. Entonces había una alta correlación entre el flujo migratorio y la obtención de trabajo. El que venía, trabajaba. Cosa que ocurrió hasta el 76. En el 76 esto se empieza a destruir, y no solamente no se crea nuevo trabajo, sino que el trabajo disminuye. Ahora, el flujo poblacional, y este es el trabajo de la Universidad General Sarmiento que comentaba, sigue igual, constante. No cambia para nada la curva en estos tiempos que hablamos tanto de curva, mantiene la misma pendiente. Y de allí entonces pasa que de ese momento hasta ahora la insustentabilidad es creciente. Esta cuestión nos lleva por un lado a pensar y que me parece que tiene que ser una cuestión de que en el trabajo enfoquemos, desarrollemos y resolvamos, si se puede, ¿qué mueve el flujo migratorio, no? O sea, ¿qué hay en el inconsciente colectivo que lleva hacia un lugar determinado y que hace que eso, que permanezca constante aun cuando terminó lo que lo originaba? ¿Qué sé yo? Los guaraníes vinieron de Alaska hasta nuestra tierra buscando la tierra sin mal. Los inmigrantes africanos van a Europa, bueno, por los problemas que tienen en su lugar de origen y en busca de algo que se supone que es vivir mejor. Bueno, en el transcurso de este trabajo que queremos hacer, tenemos también encontrar, me parece a mí, el ícono, el nuevo ícono que promueva, sustente, guíe la migración hacia la repoblación productiva que queremos hacer. Pero volvemos al principio y agrego que este proyecto nuestro de repoblación productiva del espacio territorial nace a partir de este cuadro de situación, del agotamiento de las megalópolis, y una alianza estratégica con la economía popular. O sea, academia y economía popular constituyendo una comunidad de trabajo para encarar esto. Bueno, en ese aspecto, la economía popular está representada por la Unión Solidaria de Trabajadores de Villa Domínico, cooperativa con la que venimos trabajando hace mucho,
donde surgió la idea, y que son expertos en construir comunidad. O sea, han hecho barrios, polideportivo, en fin, un montón de cuestiones. Y en un trabajo que también hicimos en años anteriores con ellos, probamos una tesis en el sentido que la reparación del daño ambiental puede ser creadora de trabajo digno. La tasa de crecimiento de ocupación de trabajadores en la cooperativa en los últimos 15 años fue mayor que la del PBI. Y su trabajo es reparar el daño ambiental. Bueno, pero esto es para el caso anecdótico. Pero quiero decir que tenemos un socio estratégico clave en esta construcción porque son expertos en construir comunidad. Y esto que queremos hacer solo va a ser posible construyendo comunidad. Muy bien, entonces, eso por un lado, la necesidad de repoblar y a partir de la insustentabilidad explícita de los conurbanos que hoy tenemos, ¿no? Por un lado. Entonces, esto que vamos a ver cómo decirlo. Hay un proyecto emblemático en la Argentina que lleva años, 60, 70 años de que se empezó a trabajar y que está absolutamente desarrollado y existen todos los parámetros necesarios para hacerlo, que es la canalización del río Bermejo. Pues bien, ese es el proyecto emblemático. Si eso se pudiera hacer, ya está. Ya está. O sea, eso es generar riego, generar producción agropecuaria en un espacio similar al de Italia, que es el de la zona de influencia del río Bermejo. Eso es producir energía hidráulica, es generar nuevas vías de comunicación. En los estudios, y nosotros lo tenemos como insumo de nuestro trabajo, dicen que es posible asentar allí 4 millones de personas que pueden trabajar la zona. Allí podrían ir, esto que decíamos, que los flujos permanecen constantes, y por eso tal vez no se trate tanto de despoblar los conurbanos, sino poder redireccionar la avenida hacia el conurbano, que puedan asentarse allí. Me imagino, no sé, obreros paraguayos, agricultores bolivianos, insertándose en esta producción, sumado a los que de aquí vayan para allá. Muy bien. Y uno dice, esto es una locura porque cuesta muchísimo, es una inversión enorme, pero en un mundo donde sobran recursos financieros, hay 10 PBI del mundo en recursos financieros, y faltan alimentos que allí se podrían producir en cantidad, no es ningún disparate. Esto lo hizo Estados Unidos en el Tennessee en los años 30, hay múltiples ejemplos de que es posible. Bueno, a nuestro alcance está simplemente plantearlo. Hoy por hoy no podemos ir más allá y puede servirnos de guía de lo que queremos hacer. Ahora, lo nuestro es mucho más modesto y es producir un prototipo, poder juntar todos los proyectos que hay en marcha. Hay muchos, Vuelta al Campo, los que están proponiendo, lo que ha propuesto la CTA, con quien también la gente de la cooperativa que nos acompaña está hablando. En fin, hay en este momento una cantidad de proyectos que nosotros deberíamos servir de interactuar con ellos, conseguir sinergias de los mismos. Y si este primer prototipo que queremos crear no lo podemos crear nosotros, ayudar a que alguien lo cree. Ayudar a que alguien lo cree. Bien, entonces uno de los componentes de lo que queremos hacer es nuclear todos los proyectos en marcha y proponerles desde nosotros lo que podemos hacer en cuanto a asistirlos. Bien, otra cuestión es dónde se asentaría este prototipo que queremos crear. Bien, hay quien habla de tierras fiscales, tal vez no sean las más aptas, y hace poco nos proponía Mario Barrios, fundador de la cooperativa, que él tenía acceso a un mapa de lugares donde hubo trabajo.
Los ejemplos son Pindapoy en Corrientes, Saladero Cabal en Santa Fe, en fin, lugares donde hubo actividades, donde hay infraestructura y donde esa actividad desapareció. Tal vez una de las cuestiones que queremos desarrollar es hacer un mapa interactivo completo de todo lo que hay en estas situaciones en el país y poder elegir una terna donde intentar plasmar un prototipo que reciba a población productivamente. Bien, esto sucede, esto que queremos plasmar, sucede en un momento que en el mundo va a imperar la tecnología 4.0. Sabemos que tiene su discusión seria con respecto a la cuestión de la creación de trabajo, pero no podemos olvidar que existe. O sea, en ese mundo se va a desarrollar este proyecto. Y entonces queremos, y ahí es donde la explicación que contaba Jorge del hexágono virtuoso de Jorge Zaccagnini y el concepto de tecnología conveniente aparece como otro producto a desarrollar. O sea, ¿cuál es la tecnología a aplicar en estos emprendimientos? La que sirva siempre teniendo en cuenta la necesidad de repoblar y que el trabajo esté en el centro. Bien, ese es otro de los productos que queremos llevar adelante. Pero, o sea, los productos finales tendrían que ver con tener claro este concepto, tener una serie de lugares donde se pueda implantar población, donde su implantación sea productiva y haya... y tengan la posibilidad de producir algunas cuestiones que hagan a la supervivencia, pero al mismo tiempo tienen que producir excedentes para poder intercambiarlos. Necesariamente. Si no, vamos a caer otra vez en la insustentabilidad. Y esta cuestión, esta repoblación tiene que ser sustentable y por ello es necesario esto de los tres polos que actúen en su concreción, el polo comunitario, el polo privado y el polo estatal. No estamos en el proyecto proponiéndole al Estado una carga más. Estamos proponiéndole que forme parte de una cuestión que sabemos que es de base comunitaria. Y por eso la búsqueda del socio de la economía popular que es experto en crear comunidad. Yo creo que hasta aquí estaríamos. Y tal vez de las preguntas o de los aportes de los demás concurrentes podamos agregar alguna cuestión a esto que queremos hacer. Bueno, Walter, muchas gracias. Gracias también a Jorge Calzoni, porque han disparado una discusión muy importante que ya se ve reflejado en muchos de los chats que nosotros estamos leyendo, chats muy largos y con propuestas concretas que coinciden y convergen a un solo lugar, que es discutir cómo cambiar una distribución injusta de recursos, de posibilidades y de riquezas que no permite que la sociedad en su conjunto pueda vivir feliz, ser un pueblo feliz, tener además una patria grande, no como con el divisionismo que plantea el señor Cornejo, ese hombre que tendría que estar preso por tratar de dividir a la nación en estos momentos, presidente del Partido Radical. Yo les pediría a los compañeros que están acá presentes, que por favor, y compañeras, que por favor vayan pidiendo ordenadamente y vamos a ir dando el espacio con la previsión, son 7 y 8, que de 7 y media, 8 menos 20, estaríamos cerrando. Así que abrimos el micrófono, tratemos de ser cortos y incluir, además de diagnóstico, incluir propuestas u observaciones a la propuesta que han planteado los expositores. El tema de la canalización del Bermejo está planteando una salida nuevamente al río Paraná y nuevamente al puerto de Buenos Aires. La producción del norte argentino, de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy, la mayor producción de soja y toda producción tiene una salida mucho más rápida por Chile, por el paso de San Francisco. ¿Por qué? Porque se evitan los costos de transporte de los productos, no solo de la soja, sino de la carne vacuna, de la carne porcina y la carne caprina.
Hoy día Santiago del Estero tiene casi 2 millones de cabezas de ganado y 2,5 millones de cabezas de caprina. Entonces, el más negocio y comercialización y producción es salir hacia el Pacífico, no volver a caer en el puerto de Buenos Aires. ¿Se me entiende? Porque cambiará el costo y beneficio del trabajo a los trabajadores que están en la zona. Esa es la reflexión. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Jorge, Walter. Muy bien. Eso es con respecto a la producción ya existente. Me parece que no invalida las otras ventajas del proyecto del Río Bermejo, que tienen que ver con riego, con producción de energía eléctrica a partir de la hidráulica, y vos estarías hablando del tema del transporte, que tendría más posibilidad de salir por Chile, lo que es naturalmente así, además va a China, así que más corto. Pero lo del transporte era una ventaja que tal vez hoy no la hacía tan importante, pero sí lo sigue siendo el riego, el manejo de las aguas y la recuperación a la producción de terrenos que hoy están en absoluto riesgo de que el régimen de lluvia se corra a la Isoyeta, y entonces vuelvan a no tener la cantidad de agua que tuvieron en algún tiempo y que le permitió que la soja llegara hasta lugares que por ahí nunca más va a poder llegar. Eso, perdón. Gracias Walter. Han pedido la palabra Pancho Gaitán y Mariana Moretti, así que en ese orden le pido que hagan su intervención. Pancho, tenés micrófono. Hola compañeros, gracias. Me pareció magnífica las dos exposiciones. La verdad que me impactó la del ingeniero Calzoni, porque son datos muy concretos. Y por cierto que el proyecto que plantea Walter me parece genial, porque realmente creo que lo que hay que generar es trabajo y que nuestro país tiene la posibilidad de hacerlo, porque nosotros no somos un país pobre, nosotros somos un país rico, somos un país endeudado, somos un país en crisis, somos un país que nos han entregado las conducciones políticas, y nos tienen acorralados jurídicamente. Me parece que en lo que plantean los compañeros, que amerita una programación, casi podríamos decir un plan quinquenal o un plan trienal, para generar esto, en la que necesitamos, por cierto, una conducción política que ejerza soberanía, o sea, que sea capaz de enfrentar esta cosa. Y simplemente lo que me permito sugerir a los compañeros, al margen de compartir absolutamente su propuesta, es que hay que incorporar el tema del transporte, particularmente la recuperación ferroviaria. Nosotros tenemos que recuperar todas las líneas, pero una que a mí me parece que es clave, la San Martín, con salida a Chile, porque además que en la década del 50 ese tren andaba fenómeno, tenía con un sistema para pasar la montaña incluso en tiempos de tormenta. Entonces, a mí me parece que la recuperación del ferrocarril es clave y plantearse nuevas rutas, pero también una cosa que nos deje en claro Vicentín, el tema de realmente ejercer, y lo que nos decía el compañero ingeniero Calzoni, la verdad me sorprendió ese porcentaje de esa concentración de la propiedad de la tierra en esa parte del país, que sabía, yo tenía idea que sí que era bastante, pero la verdad que no me imaginaba que era tan alta, donde si el Estado realmente no controla el comercio exterior, estamos realmente jodidos, para lo cual necesitamos controlar puertos, promover industria naval, etcétera. O sea que son realmente programas que yo creo que, a pesar, como bien decía Walter, del tema del costo, yo creo que son absolutamente posibles en la medida que haya no un plan para que haya funcionarios que ganan muy bien y la gente que siga con hambre, sino de realmente tener un equilibrio en la gestión que permite realmente dar una solución a nuestro pueblo. Crear trabajo, pero crear condiciones para que la gente pueda vivir donde generamos el trabajo, porque si no, la gente, ¿por qué viene a Buenos Aires? Bueno, porque dice, Dios está en todos lados, pero atiende aquí en Buenos Aires. Así. Muchas gracias. Gracias a vos, Pancho. Jorge, Walter, ¿algún comentario?
No, agradecerles. Es verdad eso. El tema acá es que esto también requiere una decisión política y claramente no puede estar en manos de un solo ministerio. Todos los temas involucran eh, absolutamente a esto. Por eso decía la energía, el transporte, el empleo. eh, Requiere una vinculación con las provincias, con los municipios, una articulación en serio, digamos, no puede haber chicana acá, no puede haber especulación, porque claramente esto no va. El dato que di de Santa Fe lo tomé de un artículo que leí ayer, que se los puedo mandar. A mí me impactó, me impresionó mucho, por eso lo di hoy, pero alguien del equipo me lo mandó ayer, y a mí realmente me dejó impresionado. Y ahí hay un tema que a veces tiene que ver con la configuración de nuestras provincias, ¿no? Hay provincias que tienen mucha tierra concentrada en pocas manos, y otras que tienen un esquema distinto, a veces por el tema de la historia, ¿no? Alguna vez me decía algún dirigente, me dice, vos fíjate, Misiones, Corrientes, en una estuvieron los jesuitas y en la otra no, y tienen una distribución absolutamente distinta con respecto a la propiedad de la tierra, ¿no? Y se consolidaron los terratenientes mucho más en eso. Bueno, Santa Fe no por casualidad, viene toda esa cosa desde arriba, la forestal, y bueno, toda esa historia que todos conocemos. Así que claramente esto exige articulaciones, decisión política, por supuesto el decisor político es clave, tiene que haber liderazgo, ahí lo decían, pero lo que nosotros tenemos que aportar es un trabajo de armonización de todo lo que se está discutiendo, lo que se está viendo, y que eso lo pongamos al servicio de la política, porque en definitiva es la política la que va a resolver esto. En definitiva, nosotros podemos hacer un aporte del lugar de la universidad, de la economía popular, pero claramente la política, cuando todas y todos nos pongamos de acuerdo en que tenemos que resolver esta situación, que es inevitable, claramente no puede continuar. Pero aparte no es una cuestión que se le ocurrió a tres argentinos locos, sino que estamos viendo que en países de Europa están trabajando este concepto. El principal problema incluso no está en Latinoamérica. Cuando uno estudia la concentración poblacional, el principal problema es Asia, ¿no? El Asia-Pacífico. Yo no me quise meter en los temas internacionales, pero Asia-Pacífico tiene un problemón serio que la pandemia lo está exponiendo cada vez más, y me parece que todo el universo va a tener que trabajar en estas concepciones. Así que yo sí creo que claramente todas las temáticas tienen que estar articuladas en este tema. Gracias, Jorge. Hay dos pedidos más de intervención, uno de Mariana Moretti, que ya se lo doy en este momento, habilitar el micrófono, y a continuación, después de él, me lo planteó una pregunta Raúl Sánchez Antelo, y en este momento Agustín Colombo Sierra también ha pedido la palabra. Así que en ese orden vamos a ir habilitando, mirando siempre el reloj, por favor. Mariana, es tu turno. Mariana. Tenés el micrófono apagado, Mariana. Sí, pero lo tiene que encender ella. Hola. Ahí está. Sí, está. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mariana Moretti, soy calculista científica y directora de la Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad. Me presenté por las dudas. Bueno, realmente la exposición de hoy, repoblación productiva, tanto el ingeniero Calzoni como Walter Romeo, excelente. Yo no tenía una mirada tan amplia, tenía conocimiento que se venía trabajando sobre esta descentralización, tengo gente especializada en el tema, incluso dentro de nuestra cátedra está María Luisa Veneciano, que trabajó mucho por la regionalización de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que quiero aportar es, dentro de este proyecto, que me encantó que quieran sumar a más otros proyectos, seguramente estarán pensando en urbanistas, en fin, en más
especialista en cuanto a la formación para hacer esa descentralización. Creo que estamos en un momento de la humanidad y en Argentina que cuando pensemos en formación, sobre todo las personas que se las piensa descentralizar, agregar la parte holística, la parte emocional, la parte de formar líderes tecnológicos, de permitirse al fracaso, de permitirse reinventarse, porque lo estamos viviendo ya ahora con estas economías populares, ¿no? En las economías de pymes que cierran y se están resurgiendo. Mi aporte es eso, esa es mi mirada, ¿no? Sé que han hecho muchos trabajos, pero siempre de ahora en más me doy cuenta que en la humanidad y en Europa están teniendo otra mirada desde la educación, lo holístico y lo emocional. Lo quiero poner para que les quede en agenda en ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Tenía la palabra y se me está escapando, antes de Agustín Colombo, estaba pidiendo una pregunta, Raúl Sánchez Antelo, por favor, ¿tenés micrófono? El micrófono es tuyo, Raúl. Raúl, tiene el micrófono abierto, pero no. Bueno, pasamos entonces a Agustín Colombo. ¿Te da micrófono vos, Agustín? ¿Me oís? Ahí está, ahí perfectamente. Saludo a los Jorges. ¿Cómo van? Mira, de las cosas que escuché muy buenas, me gustó todo. También leí algunas preguntas y quiero un concepto, un elemento conceptual para complementar, ¿no? la repoblación productiva, una demografía diferente. Me parece que algunas cosas que se dijeron en las preguntas que estuve siguiendo hacen alusión a los consejos de esto, los consejos de posguerra, y me hace pensar también en los planes quinquenales. Yo me pregunto, si todas estas cosas que ustedes le han sacado tanto el detalle y para mí, aunque es para bien, es para alarmarse, porque estamos jodidos, la verdad. No tendría que esto ser una base como vos ponías armar un prototipo, ¿verdad? Me parece que esto arranca con un planeamiento, con una planificación. Vos tenés que imaginarte para que dentro de 20 años no estés igual de mal que estamos hoy, con la distribución de la gente en lugares diferentes de donde se trabaja, con este desorden que nos ha llevado a esto. Y digo, me parece obvio, pero justamente lo de los compañeros que ponían el consejo y me acordé de los planes y de los términos, y las cosas a mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Qué peso tendría un planeamiento y qué posibilidad tendríamos de instrumentar un planeamiento en el mediano plazo? Esa es la pregunta. Gracias, Agustín. Jorge. Gracias a vos, Jorge. Sí, total, sí, un gusto, Agustín, hacía rato no te veía. Totalmente de acuerdo, digamos, la figura definirá la política, cuál será, ¿no? El tipo de consejo o lo que fuera. Pero claramente esto requiere planeamiento estratégico. Implica dos cosas. Primero, no es que no haya nada o no se haya hecho nada. En el Ministerio de Debido se hizo algo muy importante que fue el PET, el Plan Estratégico Territorial, que yo tengo que decir que fue realmente muy bueno y que Macri lo dejó de lado apenas asumió. Hay una arquitecta que trabajó, una querida amiga, Marta Aguilar, que hizo un trabajo fantástico de consenso con las distintas provincias, los distintos sectores, y eso es un buen elemento porque está publicado, de análisis, de demanda, de infraestructura de todo el país. Porque el planeamiento, esto es una experiencia piloto y es una parte de algo mucho más grande que implica
cómo van a ser las inversiones para un desarrollo sustentable. Porque puede haber desarrollo, pero el desarrollo, si no distribuye riqueza y si no equipara las desigualdades, claramente no tiene sentido. Ya lo hemos vivido en la Argentina. Hemos dado algunos datos económicos importantes, sin embargo, eso no se vio reflejado en la cuestión humana. La compañera lo decía bien. O sea, nosotros trabajamos para la persona, para el ser humano, digamos, ese es el centro de atención de lo que tenemos de las políticas públicas. Así que sí, requiere un planeamiento estratégico, claramente. Es más, nosotros proponemos, parte del trabajo es ese planeamiento estratégico y que esas ideas se puedan concretar, ¿no? Con prototipos, con experiencia, que van a ser distintos de acuerdo al lugar, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la historia, que van a tener ciertas cuestiones. Y un concepto más que me parece que no lo quiero dejar pasar, porque lo escuché por ahí. No se trata de hacer viviendas. O yo siempre digo, no se trata, uno no resuelve la educación si hace un edificio, una escuela. La verdad que cualquier arquitecto o ingeniero hace una escuela, se fue y no resolvió nada. Lo que hace a la escuela es la comunidad. Lo hacen los docentes, los no docentes, los estudiantes, la familia, el barrio, todo lo que convive ahí. Esa es la comunidad educativa. Todo lo que hace a la escuela la hace cualquiera, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer una obra y generar comunidad. Lo que nosotros creemos que hay que generar comunidad. La vivienda pasa lo mismo. Vos podés hacer, no sé, vivienda en cualquier lugar. De hecho, se han hecho muchas viviendas. Pero no siempre se ha logrado generar esa comunidad. Porque por eso tiene que ver la capacitación, la educación, los distintos elementos que son complementarios del proyecto que hacen que esto no sea solamente la construcción de algo. No es un tema solamente entre keynesiano, decir, bueno, vamos a invertir en obra pública para generar empleo. No, es otra cosa. Es generar un empleo que sea sustentable, porque el empleo que genera la obra pública termina cuando terminó la obra. Esto requiere otra cosa más. Por eso el ejemplo del Bermejo es un ejemplo de ese tipo. ¿Cuántas veces en algunos lugares alejados de nuestra patria se han hecho obras, fue mucha gente a vivir ahí y después quedó el abandono? Todas esas estructuras quedaron abandonadas. No sé, se nos ocurría, creo que la otra vez lo hablábamos, las Sierras Chicas, allá donde hubo, no sé, emprendimientos mineros, por ejemplo, que después quedaron en la nada y no pudieron desarrollarse. Digo, lo que se trata es de tener un planeamiento estratégico volcado a un objetivo concreto y que a su vez genere comunidad, que esa comunidad sirva de ejemplo para que otras comunidades se puedan desarrollarse, donde se tengan en cuenta también las comunidades indígenas, la historia, una cantidad de cosas. Voy a dar un ejemplo nada más de cómo se pueden hacer algunos emprendimientos y generar impactos negativos. Lo escribí hace poco en un artículo, leí de los huarpes en Mendoza. Cuando se hacen las acequias, creo que es fin del siglo XIX, principio del siglo XX, del Gran Mendoza, para alimentar el agua para los grandes viñedos, secaron todo un pueblo que es Guanacache, que es donde viven los huarpes. ¿Qué quedó? Es un desierto. Ahora bien, los que se beneficiaron con eso fueron los empresarios que desarrollaron los viñedos, que hoy exportan y ganan buena plata, y sin embargo ese flujo no fue a los huarpes, que se quedaron con el desierto, y sin posibilidad. Lo único que tienen es alguna cosa de manualidad, de artesanía, textiles. No salen de eso, no tienen la posibilidad de generar. Ahora, ¿quién le compensa el agua que perdieron? Porque el agua la perdieron. Ahora, no fue a cualquier lado el agua, fue a favorecer a un sector. Ahí lo que hay es, por ahí alguien lo decía, claro que hay que hacer una reforma agraria. Si no se hace una reforma agraria, esto no es posible. Ahora, la reforma agraria no es sacarle la tierra a todo el mundo y colectivizarla, es otra cosa. Eso que hicieron fue una reforma agraria, es decir, le sacaron a un pueblo indígena y se lo dieron a un pueblo productivo que se benefició con eso. Entonces, parte de esos beneficios también deberían ser considerados para poder mitigar el impacto ambiental que se generó en esa comunidad de los huarpes.
Y así como eso hay infinidad de ejemplos. Me parece que lo que tenemos que ver es un esquema de cómo se desarrolla eso en función de, ya lo vuelvo a insistir, cuando habla de lo privado, Walter, lo que está hablando es que hay que sentarse con privados que son dueños de tierra y ver de qué manera se puede trabajar eso, porque tampoco tiene sentido, digamos. Habría que ver de qué manera impositivamente se puede castigar o premiar la productividad de las tierras y de cómo eso se lleva adelante. No estoy planteando no estoy planteando el comunismo, estoy planteando otra cosa mucho más territorial y posible, que es hacer productiva algunas tierras que no están. Porque, de hecho, uno de los datos que daba, la concentración se da en las tierras más fértiles. Y este es un problema que también hace al federalismo, que no podemos soslayar. Así que claramente me parece que tenemos que ver por ese lado, ¿no? Jorge, la reflexión, una pequeña intervención mía. La reflexión que acabas de hacer me trae la idea de un artículo que saqué hace no mucho tiempo en la revista Movimientos del PJ, que lo único, no sé si será bueno el artículo, pero lo que me parece importante es el título, porque la pregunta, el título de ese artículo es una pregunta: ¿quién se beneficia con las innovaciones tecnológicas? ¿Quién se queda con el beneficio de las innovaciones tecnológicas? Y esa es la esencia de la tecnología conveniente. Discutir a quién beneficia del conjunto social una decisión que no es simplemente que haya eficacia para que la gente gane más, un sector, el 1 por 1000 de la población, sino esencialmente, como lo dice Francisco, no lo estoy inventando yo, simplemente escucho el camino que ilumina él, ver de qué medida cada decisión sobre tecnología favorece o desfavorece el desequilibrio que el mundo tiene hoy. Digamos, me parece que esa discusión es fundamental. Gracias por intervenir. Y en este momento le pediría a Raúl Sánchez Antelo, que había querido hacerle una pregunta, creo que a Walter, sobre el Bermejo, y son 7:30, así que si alguien quiere intervenir, le pido por favor que lo piense y se decida ahora, porque en pocos minutos ya hacemos el cierre. Raúl, tenés micrófono, ¿hoy te anda? Hola, Raúl Sánchez. No, segunda intervención ya no es posible. Ahí estás, Raúl, ahí se te ve. Tiene el micrófono apagado. Pero tiene ahora el micrófono apagado. A ver, vamos a intentar de nuevo. El micrófono, Raúl. Raúl, tenés imagen pero no micrófono. Ahí estás. A ver, intenta, por favor. Intenta hablar, por favor. No es posible. Yo lo que puedo hacer, Walter, es repetirte la que escribió, que me la mandó este señor, al cual no tengo el gusto de conocer. Es una pregunta sobre la viabilidad del proyecto del Bermejo. ¿Cuál es la posibilidad, la viabilidad de poder hacerlo? Esa era un poco la pregunta. Bueno, se inscribe en algo que también decimos en el proyecto, que la necesidad de las grandes gestas. O sea, es una inversión enorme. Pero yo había hecho el razonamiento cuando expuse que en el mundo sobran instrumentos financieros. Hay 10 PBI del mundo en instrumentos financieros y faltan alimentos. O sea, y falta energía, en fin, hay un montón de cuestiones que de allí pueden salir, por lo cual es absolutamente viable, y las ventajas que traería son notables. Requiere de una gran decisión. No creo en serio que el problema sea el financiamiento. En el trabajo nuestro, ahora lo que pretendemos es recopilar elementos, ¿no? O sea, tener todos los elementos a disposición para que si esto se suscita, poder trabajarlo. Pero hay una decisión allí que nos excede.
pero la reinstalación de 4 millones de personas, la generación de un espacio productivo agropecuario del mismo tamaño que Italia, la generación de energía hidráulica mediante centrales eléctricas, es importantísimo. Y no es un invento, está súper estudiado en la Argentina. Hay una comisión del Río Bermejo que creo que tiene 80 años, donde está recopilado todo, y hay un trabajo que nosotros incorporamos a nuestro proyecto, que es la tesis de Pedro Leya, que está en la Biblioteca de Ciencias Económicas de la UBA, donde entiendo es lo más completo que he visto en cuanto, si bien es del 57, actualizar a ese momento todo lo que había y las ventajas que implicaría. Bueno, eso. Estados Unidos en el 30 hizo exactamente lo mismo con el Tennessee, y fíjense que hoy en la misma zona está la explotación del fracking. Bueno, en fin, es posible. Viable, es viable. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, compañeros, compañeras que han compartido esta hora y media con nosotros, en primer lugar le agradecemos enormemente la presencia. En segundo lugar, le volvemos a repetir, nosotros vamos a enviar a cada uno de ustedes el video completo de esta reunión, y quedan conectados con nosotros, por supuesto, con los expositores, porque discutir el día después es una discusión que nos compete a todos, y para discutir tenemos que juntarnos desde una actitud que es dejar un poco de lado de dónde venimos, cargar la experiencia que tenemos, que eso sí es muy valioso, y tratar de mirar al otro compañero, al otro argentino, al otro que convive con nosotros, tratando de encontrar nuevas formas de entender cómo debemos posicionarnos como para que este pueblo tenga un nivel de justicia y de distribución que hoy lamentablemente no tiene. Si quiero cerrar esto agradeciendo a los dos expositores y pidiéndoles si quieren hacer un cierre tanto a Walter como a Jorge, y a todos nos despedimos hasta la próxima reunión, a la cual le va a llegar la invitación por correo a la dirección de mail donde ustedes se inscribieron para esta reunión. Jorge, Walter. No, saludarlos a todas, a todos, la verdad un gusto enorme, y gracias por permitirme compartir, ¿no? Permitirnos con Walter compartir esta idea, este proyecto que estamos empezando a construir. Así que nada, un abrazo grande. Bueno, Walter, ¿vos? Sí, bueno, gracias. Saludo a todas las compañeras y compañeros que he visto que han participado de esto. Y bueno, esto significa dar un pasito más en el proyecto. Estamos terminando la etapa de la preparación. Vamos a ver si entramos a la siguiente. Y para eso necesitamos a todos y a todas. Gracias. Abrazos a los dos Jorge y a Walter y Oscar. Un saludo. Oscar. Bueno, más vale tarde que nunca. Muy bien, Oscar. Ahí tienen Muchas gracias, Jorge. la dirección Muchas de gracias, mail. Jorge. Muy bien. Abrazo grande. Gracias por las Felicitaciones. invitaciones. Excelentes, felicitaciones. Muy bueno. Gracias a todos. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Abrazo gracias. grande a todos. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Un abrazo grande.